Bozal quitado, permítame decirles muy buenos días, el Señor les bendiga mucho. Para mí es un grato placer tener la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios con ustedes una vez más. Y como ya dijo nuestro hermano Benjamín, les tengo, además de la buena noticia del Evangelio, una muy buena noticia a la iglesia. Y es que hoy, con la ayuda de Dios, vamos a considerar el penúltimo capítulo del libro de Amós, el capítulo 8, por lo cual ya estamos casi terminando el libro y yo los voy a dejar descansar un poco de él ya. Así que no se desesperen y quiero que me acompañen todos. Amós capítulo 8 y vamos a leer los primeros 2 versículos a modo de introducción. Amós capítulo 8, versículos 1 y 2. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Amós 8, 1 y 2. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Y dijo, ¿qué ves, Amós? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Ha venido mi fin, el fin sobre este pueblo de Israel del norte, no lo voy a tolerar más. Y vamos a orar. Amado Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias porque a pesar, Señor, de las inclemencias del tiempo, a pesar, Señor, que estamos en medio de una pandemia y todo lo que esto conlleva, todas las dificultades, Señor, que hay que atravesar incluso para reunirnos en este tiempo como iglesia, tú has permitido, Señor, que nos reunamos acá. Tú has permitido, Señor, que estemos en este momento, en este lugar preciso para escuchar tu palabra. Solamente te pedimos, Señor, que nos hables. Que no se escuche una voz, otra voz que no sea tu voz, Señor, en esta mañana. Que tu palabra, Señor, verdaderamente nos transforme, que tus palabras, Señor, nos fortalezcan, Padre, que tus palabras nos animen y aquel, Señor, que no crea pueda verdaderamente conocerte y experimentar el arrepentimiento genuino que salva, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fíjense, desde que yo era un niño, y vea que eso fue hace mucho tiempo, yo vengo escuchando a la gente decir que el camarón que se duerme, ¿se acuerdan? El camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. También dicen por ahí que cuando el río suena es porque piedras o agua trae. También dicen que la guerra avisada no mata soldados y si lo matan, ¿ustedes saben por qué es? Por descuidado. ¿Y qué tienen en común estos 3 dichos populares con lo que vamos a tratar en esta mañana? Es que estos dichos populares nos hablan de la importancia de prestar atención a las advertencias. Estos dichos nos dicen que si la corriente es fuerte, no te duermas, que si escuchas que el río viene, no te quedes ahí parado, y si te avisan de una guerra, prepárate y no te descuides. Y esto nos recuerda una lamentable realidad en el ser humano, y es que por más dichos y refranes que la gente se invente, los seres humanos somos expertos en ignorar las advertencias. Nos encanta ignorar las advertencias. ¿Y qué mayor ejemplo tenemos para esto que no sea esta pandemia? El Ministerio de Salud, los organismos de salubridad les recuerdan a la población que guarden los protocolos, que se pongan correctamente su mascarilla, que no se aglomeren, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace una gran parte de la población? Todo lo contrario. Pero esta es una verdad tan grande que lo podemos ver en todos lados. Es más, ahora mismo está lloviendo, estamos en un día lluvioso aquí en la ciudad de Puerto Plata, y hasta eso me recuerda esta verdad. Cuando llueve, yo recuerdo las tantas veces que en estos días lluviosos mi esposa me dice, llévate el abrigo, llévate el paraguas, porque va a llover. Hombres, al fin y al cabo, que no nos gusta andar con nada de eso. Yo salgo sin mi paraguas, al ratico, ahí está plantado el aguacero. Yo no puedo decir nada porque me lo advirtieron. Pero esta verdad es aún más profunda, porque esto fue lo mismo que pasó en el huerto del Edén. El Señor le dio una advertencia clara a Adán y a Eva.
no coman de ese fruto. ¿Y qué hicieron? Todo lo contrario, porque nosotros los seres humanos nos encanta ignorar las advertencias, y en especial las advertencias que vienen de parte de Dios. Y por ignorar la palabra de Dios, por ignorar las advertencias de su palabra, vino la tragedia al mundo, vino el pecado. Pero tan trágico como esto me parece el hecho de una iglesia que se reúna semana tras semana a escuchar la palabra de Dios y aún así se siga caracterizando por ignorar la palabra de Dios. Y este capítulo 8 de Amós nos enseña que así como dicen que guerra avisada no mata soldado, el juicio de Dios avisado no debería castigar al creyente, y si lo castiga es por desobediente. Y esto es lo que vemos en Amós 8. Este profeta viene, como hemos tratado desde el capítulo 1 hasta acá, advirtiéndole al pueblo, diciéndole al pueblo que se aproxima la tormenta del juicio de Dios, y ellos, en vez de cubrirse bajo el paraguas de su gracia, no hacen caso. Y por eso este capítulo inicia con esa visión que leímos. Esta es la cuarta visión de destrucción que le muestra el Señor al profeta, que tienen que ver con el juicio para Israel del norte. Y esta visión que leímos significa que ya el Señor los va a castigar, que no hay manera de escapar de la ira de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Vamos a contemplar la palabra de Dios como una verdad que advierte y libera. La palabra de Dios como una verdad que advierte y libera. Y la pregunta del amado televidente es, ¿por qué considerar la palabra de Dios como un mensaje de advertencia? Primero, porque la palabra de Dios nos advierte acerca de las consecuencias del pecado. Y yo quiero que me acompañen a releer los versículos que ya vimos. Amós 8, 1 y 2 nos habla de una visión que el Señor le muestra al profeta. ¿Y qué dice? Versículo 1, Jehová le muestra un canastillo de fruta de verano. ¿Y qué es un canastillo de fruta de verano? Es un canasto con frutas maduras. Fruta de verano se refiere a fruta madura. Entonces el Señor le muestra a Amós y le dice, mira, tú ves esas frutas maduras que están ahí. Ese es el pueblo de Israel del norte. Y luego le pregunta y Amós le dice, sí, eso es lo que yo estoy viendo. Y le dice el Señor, es que ha venido el fin sobre este pueblo. Y hay algo que debemos de entender acá. Es que en el original hay un juego de palabras. Fruta y final, en el idioma hebreo que se escribió esto, eran muy parecidas. Tanto así que según los estudiosos pudieron haberse pronunciado de la misma manera. Entonces esto era como un indicio para que el pueblo entendiera que se acercaba su final. Y realmente así estaba el pueblo, como una fruta madura, pero una fruta que está tan madura y tan madura que no servía para nada, que solamente merecía ser desechada. Aquí en este contexto, madurar no es bueno en ese sentido, porque ellos estaban maduros, pero maduros en el pecado. Y esta ilustración del canastillo de la fruta madura es una visión ultra full HD de nuestra condición de pecado antes de conocer a Cristo. Nosotros también fuimos como esas frutas maduras. Es más, nosotros fuimos como la fruta podrida, tirada en el rincón más sucio del mercado. Pero el Señor en su misericordia nos tomó y nos resembró en una tierra fértil para que nazca en nosotros el renuevo de la salvación que es Jesucristo. Y así como una fruta desechada puede convertirse en un gran árbol en las manos de un agricultor, nosotros hemos sido limpios de nuestros pecados por el sacrificio de Cristo y ahora en las manos del Señor pasamos a ser la sal de la tierra, el fertilizante que le da vida al mundo. Mi hermano, el Señor te salvó de la podredumbre de tu pecado y eso debe ser razón suficiente para que le alabes por la eternidad. El Señor nos ha salvado. Y esta ilustración de la fruta madura también me recuerda que un conocido predicador del siglo XIX decía de esta ilustración que esta visión nos recuerda que hay dos tipos de maduración en la vida. Preste mucha atención a esto.
ese predicador decía que hay una maduración en el pecado y una maduración en la santidad. Y pensando en esto podemos decir que todos somos como frutas maduras. Quizá unas estemos un poco más arrugadas que otras, quizá unas estén más llenitas que otras, como yo lo estoy, pero al final todos somos como frutas. Pero aunque todos somos como frutas, hay una gran diferencia. Porque hay una canasta que el Señor la tiene preparada para la salvación, que están madurando en santidad para la gloria de su nombre. En cambio, hay otra canasta de frutas que el Señor la tiene preparada para la perdición y que están madurando en el pecado. De esa canasta venimos todos, pero el Señor en su misericordia nos limpió. Y la pregunta importante de esta mañana lluviosa es: ¿en cuál de las dos cestas estás? ¿En cuál de los dos grupos estás? ¿En el grupo que está madurando en el pecado para la perdición o en el grupo que está madurando en santidad para la gloria del Señor? ¿En cuál de los dos grupos estás? Y saben que es muy curioso que la respuesta también tiene que ver con frutas. El Señor Jesús en el Sermón del Monte decía que para tú identificar el discípulo falso del verdadero, por sus frutos lo conocerás. Juan el Bautista le decía a las multitudes que se reunían para ser bautizados: procuren hacer frutos dignos de arrepentimiento. Podemos irnos más lejos y decir que Santiago 3:18 dice que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Es decir, que lo que esté sembrado en tu corazón es lo que tú terminas haciendo. Y si por más que lees y lees la palabra de Dios no la terminas obedeciendo, puede ser que quizás la semilla del Evangelio no ha brotado en tu corazón. Porque la semilla del Evangelio es la palabra de Dios, como dice Mateo 3. Aquellos que maduran en santidad son los que han conocido a Cristo, los que se conocen porque andan en el Espíritu, porque su vida refleja el fruto del Espíritu, que ustedes bien lo conocen. Pero si tu vida solamente refleja las obras de la carne, como se ve en Gálatas 5, eso quiere decir que necesitas urgentemente a Cristo. Y tú te preguntarás, ¿por qué hablo de estas cosas? ¿Por qué? Porque el texto me lo exige. Ya que esta visión de la fruta madura no le está hablando a personas incrédulas, a personas que no creen que Dios no exista, no, también le está hablando a personas religiosas. Y se lo voy a comprobar, acompáñenme al versículo siguiente. Amós 8:3, fíjense lo que dice Amós 8:3. Dice el profeta: y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor, y muchos serán los cuerpos muertos, en todo lugar los echarán fuera en silencio. Esa última parte se refiere a que habrá una mortandad tan grande que cuando entierren los muertos no van a llorar en el día de su funeral. Pero fíjense bien cómo empieza ese versículo, y ahí es que yo quiero que usted se enfoque. Dice: los cantores del templo gemirán, llorarán en aquel día. ¿Qué usted entiende por cantores del templo? ¿Qué le llega a usted a la mente cuando usted piensa en cantores del templo? Yo no sé usted, pero yo pienso en cantores del templo como personas que participaban de ceremonias religiosas. Esto va dedicado a personas que iban y hacían su liturgia, pero su corazón estaba muy lejos de Dios. Estos cantores del templo deben llevarnos a nosotros a pensar que aunque participemos de ceremonias religiosas, aunque vengamos a la iglesia, aunque ofrendemos, aunque participemos en algún ministerio, eso no nos asegura que verdaderamente hemos escapado de la ira de Dios. Eso no nos asegura que verdaderamente somos salvos. Y esto debe llevarnos a una pregunta muy importante. ¿Realmente mi arrepentimiento fue genuino? ¿Realmente yo he conocido a Cristo? Y es que escuchar estas advertencias de la palabra de Dios contra el pecador deben llevarnos primero a un arrepentimiento sincero. Ellos se arrepintieron, ellos lloraron, pero ¿de qué manera? Cuando el juicio le cayó encima. Ellos lloraron, pero no por su pecado, ellos lloraron a causa del juicio que vino. Esto se puede llamar como un arrepentimiento religioso, cuando tú y yo le pedimos perdón a Dios,
con la intención de que Dios nos salve del juicio, pero no con la intención de apartarnos del pecado. Y debemos pedirle al Señor que nos libre de esto. Pero también el arrepentimiento, además de sincero, debe ser oportuno. Cuando el profeta dice que ellos llorarían en aquellos días, se refieren a aquellos días cuando los asirios lo iban a tomar, cuando ya iba a venir el juicio. Es decir, ellos iban a llorar por la consecuencia del pecado cuando ya es demasiado tarde. Debemos de procurar el arrepentimiento oportuno. Y cuando hablamos de esto, la iglesia podría decir, esto solamente se aplica para los incrédulos, para los inconversos. Pero déjame decirte que no. Porque cuanto más tiempo dura la fruta que cae en caer al suelo, mayor es el desastre que provoca. Asimismo, cuanto más tiempo tú duras practicando esos hábitos pecaminosos que al Señor no le agradan y tú te quedas ahí sin confesar esos pecados van a madurar hasta volverse todo un desastre en tu vida. Pasa, recuerdo, como un árbol, mejor dicho, una mata de guanábana, yo recuerdo que había en el patio de mi casa. A veces pasaba que las guanábanas más altas se hacía difícil tumbarlas y las dejaban no madurar ahí. Y esa guanábana se maduraba tanto y tanto y tanto que llegaba un momento que caía sola, pero había un problema. Al durar tanto tiempo esa guanábana sin ser arrancada del árbol, cuando caía al suelo, ¿ustedes saben qué pasaba? ¡Ush! Se desperdiciaba toda, hacía todo un desastre. Así mismo pasa cuando pasamos tiempo sin confesar esos pecados que cometemos. Esos pecados se van madurando y madurando hasta que se convierten en todo un desastre, arruinando nuestra relación con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestras esposas, etcétera, etcétera. De manera que la palabra de Dios nos advierte acerca de las consecuencias del pecado. Pero no solo esto. En segundo lugar te diré que la palabra de Dios nos advierte acerca también de la gravedad de ese pecado, acerca de lo serio que es el pecado. Ahora acompáñenme al versículo 4, pero solamente la primera parte, el primer pedacito, como empieza el profeta, nos dice mucho. Y es que el profeta en el versículo 4 de Amós 8 inicia diciendo, oíd esto. Oíd esto. Y aquí el profeta está haciendo un llamado de atención para decirle, oye, lo que yo te voy a decir es muy importante. Pero esa expresión es aún más que eso. Porque ese oíd ahí, para los hebreos, significaba entender para luego hacer. Es la expresión que se repite varias veces en el libro de Deuteronomio, cuando Moisés le decía al pueblo, oye Israel. Y quiero que nos quedemos con esa definición, con ese concepto en la mente. Debemos aprender a entender para luego hacer. Entender para luego hacer. Entender lo que dice la palabra de Dios para luego aplicarlo, para luego, llevarlo a cabo. Y pensar en esto me lleva a dos conclusiones. Lo primero es que la palabra de Dios debe llevarnos a una santidad consciente. ¿A qué me refiero cuando yo digo una santidad consciente? Me refiero a que tengamos plena conciencia de lo que significa el pecado. Hasta que no entendamos lo pecaminoso, lo sucio, lo podrido, lo horrendo que es el pecado, hasta que no entendamos eso, no podremos ser verdaderamente santos. ¿Saben qué? Lamentablemente nosotros tenemos una visión de pecado muchas veces muy vaga, y eso nos lleva a un arrepentimiento muy superficial y vago. Yo sé que todos los aquí presentes, es muy probable que todos hayan visto El Chavo del Ocho. ¿Quién ha visto El Chavo del Ocho? ¿Recuerdan El Chavo del Ocho? Cuando El Chavo del Ocho hacía una de las suyas, él se presentaba delante de don Ramón y él iba con la mirada tumbada y le decía a don Ramón, fue sin querer queriendo, don Ramón, fue sin querer queriendo. Asimismo, muchas veces nosotros vamos delante del Señor de una manera tan superficial y le decimos, Señor, yo pequé, pero fue sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo, Señor, fue un error, metí la pata, pero tú dices eso sin la más mínima intención de apartarte de ese pecado.
Pero ¿sabes qué? Asimismo, como ese fue sin querer queriendo vago, no salvaba al Chavo del 8 de los cocotazos que le daba don Ramón, un arrepentimiento superficial no te va a salvar del pecado. Un arrepentimiento superficial, un arrepentimiento que no entiende lo que es el pecado, no te va a librar de las terribles consecuencias que el pecado acarrea. Necesitamos tener una santidad consciente. Y una santidad consciente, una santidad que esté en la mente, solamente se logra a través de la palabra de Dios. Solamente se logra tú enraizando esa palabra en tu mente y en tu corazón. Porque un corazón que está arraigado en la palabra de Dios es un corazón que madura en la santidad. Pero, además de esto, debemos leer la palabra de Dios con el objetivo de que ese entender se convierta en hacer, de que esa santidad consciente te lleve a una santidad práctica. ¿Y qué es una santidad práctica? Obedecer lo que dice la palabra. Si tú has entendido el Evangelio, ¿qué esperas para vivirlo? El entender te capacita para hacer. Si has entendido el Evangelio, ¿qué esperas para obedecer su palabra? Pero si tu caso es el siguiente, si quizás tú te esfuerzas en obedecer la palabra, te esfuerzas en apartarte del pecado y no puedes, y cada día mejor el pecado te gusta más y más y más, puede ser que quizás nunca hayas entendido el Evangelio. Puede ser que quizás necesites un arrepentimiento genuino. Y aquí estos cantores se arrepintieron, pero cuando era demasiado tarde. De igual manera, nosotros debemos de acudir al arrepentimiento, pero oportuno. Ahora, hoy, esta hora es el momento exacto para usted confesarle al Señor esos pecados. No dejemos que el pecado madure en nosotros. Procuremos una santidad práctica que obedezca su palabra. Pero ¿qué más podemos decir? Podemos decir que estas advertencias que encontramos en la palabra de Dios también deben movernos a odiar el pecado y no a desearlo. Ahora sí vamos a leer el versículo completo y lo vamos a leer hasta el versículo 6. Y aquí Amós empieza a dar detalles de en qué consistían ciertos pecados que practicaba el pueblo. Y miren qué interesante se va a poner esto. Amós 8, vamos a leerlo del 4 al 6. Y dice así: oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Versículo 5, diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Versículo 6, para comprar a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo, se preguntaba esta gente. Vamos a releerlo más al paso, vamos para atrás, lo mismo. Inicia diciendo, versículo 4, el profeta, que estas personas que él denuncia aquí explotaban a los pobres. Versículo 4, versículo 5, estos explotadores se hacían una pregunta, y se preguntaban cuándo pasaría el mes y la semana. El mes se refiere a una celebración que se celebraba en el antiguo Israel, que se llamaba la fiesta de la luna nueva, y la semana se refiere al sábado o día de reposo que ustedes conocen. Tanto esta semana como este mes se refieren a ceremonias religiosas que impedían que ellos realizaran el comercio. Estos comerciantes de los que Amós está hablando, que explotaban a los pobres, estaban como muchos comerciantes están hoy por el toque de queda. Ellos se dicen, Dios mío, ¿cuándo es que va a pasar la pandemia para yo poder abrir mi negocio? Ellos decían, Dios mío, ¿cuándo es que va a pasar el día de reposo para yo poder abrir mi negocio? Pero hay una gran diferencia entre estos comerciantes y los comerciantes de acá. Es que estas personas querían abrir su negocio, ¿ustedes saben para qué? Para engañar, estafar a los pobres. Versículo 5, la última parte, no se quede atrás, sígame ahí. Versículo 5 dice, y la semana y abriremos los graneros de pan. Y dice después, achicaremos la medida. Ellos truqueaban la medida para engañarlo. Dice después, subiremos el precio. Le ponían unos precios abusivos.
Luego dice que truqueaban la balanza, pasaremos la balanza con engaño. Truqueaban la balanza para engañar a los pobres. ¿Con qué fin? El versículo 6, para engañar a estos infelices, para comprar a los pobres. ¿Cómo así comprar a los pobres? A Dios. Esta ganancia que ellos obtenían de engañar a los pobres, con esto ellos tenían más dinero y con esto compraban más esclavos, que los esclavos ellos los seguían volviendo más y más pobres. La cuestión es que en el comercio había un sistema en Israel del Norte que estaba diseñado de la siguiente manera. Estaba diseñado para que el rico cada día fuera más rico y el pobre cada día estuviera más pobre. Cualquier parecido con nuestra realidad actual, pura coincidencia. Y al final termina diciendo, y venderemos, versículo 6, los desechos del trigo. ¿Ustedes saben qué significa esto? Ellos tomaban el trigo que ellos le vendían a los pobres, en siendo de piedrecita, de hoja, de basura. Ellos mezclaban el trigo con basura y se lo vendían a los pobres. Cuando el pobre va con su saco de trigo, que él cree que va a comer trigo, dice, bueno, aquí se va a comer trigo bueno esta noche, aquí se va a hacer pan del bueno esta noche. Y cuando se acaba ese saco de trigo, ¿qué va? Lo habían engañado, era basura lo que había ahí dentro. De manera que la desigualdad social y la falta de oportunidades eran una realidad para el pueblo de Israel del Norte, al cual le profetiza el profeta Amós. Y aquí quisiera hacer un paréntesis para recordarles qué fue lo que me motivó en un principio a estudiar el libro del profeta Amós. Sucede que antes de iniciar a estudiar el libro, empecé a leer comentarios bíblicos y muchos comentaristas decían que Amós es el profeta de la justicia social. Eso me llamó mucho la atención, ya que yo de manera personal siempre he tenido como ese deseo de saber cuál es el rol que debe jugar la iglesia en cuanto a las ayudas sociales, en cuanto a la pobreza extrema y todo eso. Yo decía, wow, este es el profeta que me va a hablar de la justicia social. Entonces yo inicié a estudiar a Amós buscando justicia social, pero me choqué de frente con una justicia mayor, que es la justicia de Dios, que es la justicia del Evangelio. Buscando justicia social, me choqué con el Evangelio. ¿Por qué? Porque página tras página que yo estudiaba el libro de Amós, me iba dando cuenta que el problema más grave de la humanidad no es la falta de dinero, no es la falta de agua, no es la falta de recursos, no es la falta de oportunidades. El problema más grave de la humanidad es la falta de Cristo. Ese es el problema más grave de la humanidad. No es la pobreza extrema, es el pecado. Y yo no estoy diciendo con esto que usted deje de dar, deje de ayudar. Eso es parte también de predicar el Evangelio. Hacerlo con nuestras acciones, con nuestros hechos. Si tú tienes para dar, da. Si tienes para compartir, comparte. Pero nunca dejes de dar a Cristo. Nunca dejes de dar a Cristo en el colmado, en el almacén, a tu vecino, al necesitado, al rico, al pobre. Nunca dejes de dar a Cristo, por favor. Nunca dejes de dar a Cristo. Y así, como el problema más grave de nosotros aquí es el pecado, el problema más grave de ellos allá atrás, en Israel del Norte, también era el pecado. Y el lío que tenía esta gente con Dios no era simplemente porque pecaban así de manera casual. Estas personas les encantaba el pecado. Ellos estaban deseosos. Ustedes ven en los versículos que leímos que ellos se preguntaban, oye, pero ¿y cuándo es que vamos a abrir el negocio? ¿Cuándo va a pasar el día de reposo para poder negociar? Pero ellos querían negociar, era para estafar a los pobres. Es como que tú estés en tu casa ansioso, oye, ¿y cuándo es que va a venir una tentación para yo pecar? ¿Cuándo es que va a venir una tentación? Que tú estés deseoso de pecar, pero déjame decirte que si esa es tu condición, necesitas urgentemente a Cristo. Necesitas a Cristo porque realmente me parece imposible que quien haya conocido al Dios santo y verdadero de la Biblia no llegue a sentir ni una pizca de vergüenza ni de dolor cuando peca. Es que me parece imposible que un cristiano genuino no sienta nada de dolor al momento de pecar y siga disfrutando hipócritamente del pecado que colgó a su Señor en una cruz. Y la realidad es que las advertencias que nos hace la palabra de Dios en cuanto a lo grave que es el pecado debe estremecer nuestra conciencia, debe estremecer nuestros corazones,
Pero para este pueblo de Israel del norte no era así. Acompáñame a los versículos 7 y 8 y miren lo que pasaba con este pueblo. Dice versículos 7 y 8. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Es decir, que ya el Señor estaba dispuesto a que ellos iban a ir al juicio, iban a sufrir la ira por sus pecados. Y el versículo 8, Amós se pregunta, lo fuerte del caso no es que el Señor está decidido a castigarlo, es esto, versículo 8, se pregunta el profeta, ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? O sea, Amós se pregunta, yo le estoy diciendo que el Señor los va a castigar y esa palabra a ustedes no le hace ni cosquillas. La palabra de Dios a ellos no le hacía nada. Y Amós se preguntaba, Dios mío, ¿y es que esta palabra no va a estremecer sus corazones? Y luego termina el 8 el profeta diciendo, como un río, y crecerá y mermará, como el río de Egipto, se refiere al río Nilo que se desborda por sus orillas. Así va a venir el juicio, el golpe de los asirios, y los iba a invadir como un río que lo inunda todo. Y la verdad es esta, mi amado hermano, mi amada hermana, que si la palabra de Dios no es capaz de sacudir el corazón de su pueblo, es porque ese pueblo ya está adormecido por el pecado. Si vienes domingo tras domingo, te conectas domingo tras domingo en Facebook a escuchar su palabra, y esa palabra de Dios no te hace ni cosquillas, necesitas examinar tu corazón y pedirle ayuda a Cristo. Lo tercero y último que te diré es que la palabra de Dios la podemos considerar como un mensaje de advertencia porque nos advierte acerca del juicio definitivo en contra del pecador. Vamos a leer ahora los versos 9 y 10. De aquí en adelante el profeta Amós empieza a dar pinceladas, detalles de cómo sería este juicio para el pueblo de Israel del norte. Y dice, versículos 9 y 10, acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. O sea, va a venir tinieblas, esta es una señal de juicio. Y luego el 10 dice, cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones. Si usted se lee el capítulo 6 de Amós, verá que en el capítulo 6 estas mismas personas estaban bebiendo vinos en tazones, estaban disfrutando de la vida, pero aquí en el 8 ya le dice el Señor, esas fiestas se van a convertir en lloro a causa de su pecado. Y sigue el 10 diciendo, y haré poner cilicio sobre todo lomo, esto es, ponerse una ropa gruesa y cubrirse de cenizas como señal de luto. Y también habla de que ellos se iban a rapar sus cabezas, refiriéndose a la humillación que esto representaba. Y al final termina el versículo 10 diciendo, la haré volver como un llanto de unigénito y su postrimería será como día amargo, lo que significa que el dolor que ellos iban a sentir, la consecuencia de esos pecados, iba a ser un dolor tan grande como a quien se le muere su primer hijo, y su final será amargo. Y de esto aprendemos que las advertencias que hay en la palabra de Dios referente a su juicio deben movernos a humillarnos delante del Señor, humillarnos delante de Él, pero hacerlo de una manera sincera y genuina, no como lo hacían estas personas. Pero no solo esto, estas advertencias del juicio venidero deben provocar en nosotros hambre y sed por la palabra de Dios. Y eso lo vemos en los versículos 11 y 12. Fíjense que dice, él viene desde el 9 dando detalles del juicio. Ahora, aquí viene, como dicen los muchachos de estos tiempos, el real juicio es este. El peor de todos los juicios que le esperaba a este pueblo está en los versículos 11 y 12 del capítulo 8 de Amós. ¿Y qué dice? He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, hablando a Amós, a este pueblo, dice, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, es decir, lo buscarán por todas partes, buscarán la palabra de Dios por todos lados, desde el norte hasta el oriente, y discurrirán, se volverán locos buscando la palabra de Jehová, y no la hallarán. Fíjense, qué curioso. El profeta le está diciendo que parte de su castigo era que ellos iban a tener hambre
y sed de la palabra de Dios. Para ustedes, ¿qué ustedes piensan? ¿Tener hambre y sed de la palabra de Dios es bueno o es malo? Respóndame, ¿es bueno o es malo? Es bueno tener hambre y sed de la palabra de Dios, pero para ellos era algo malo. ¿Usted sabe por qué? Porque el profeta lo que le está diciendo es que cuando ellos estuvieran allá cautivos, ellos no iban a escuchar la palabra de Dios. Que aunque ellos buscaran la palabra de Dios, el Señor no se la iba a dar. Es decir, que para ellos esto era malo, porque el Señor no iba a saciar esa necesidad de la palabra de Dios. En cambio, para usted, mi querido amigo, para usted, mi querida iglesia, aquí y ahora, tener hambre y sed de la palabra de Dios es todo una bendición, porque el Señor en este tiempo sí puede saciarnos. Lo que nos debe llevar a pensar de que el momento para tener hambre y sed por la palabra de Dios es ahora. Es ahora, este es el momento para tener hambre y sed por la palabra de Dios. Y este era el peor juicio que le podía llegar a este pueblo. Si usted lee en el capítulo 4 de Amós, hay un montón de juicios ahí y ellos no se arrepentían, hablaban de que ellos pasaron sed, hubo sequía, hubo hambre física, pero el peor de esos juicios es este que estamos tratando, porque donde no está la palabra de Dios, no hay esperanza. Donde no está la palabra de Dios, no hay esperanza. Y es por esto que estas advertencias del juicio definitivo en contra del pecador deben movernos a confiar más en el Señor y menos en todo lo demás. Vamos ya a leer los últimos 2 versículos. Aleluya, gloria a Dios, dirán algunos por ahí, ya estamos terminando. Versículos 13 y 14, Amós 8, nos dice así: en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Ese es el versículo 13. Ahora el versículo 14 dice que los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Beerseba caerán y nunca más se levantarán. ¿Qué está diciendo el profeta Amós aquí para terminar este capítulo? Él está diciendo que estas advertencias deben llevarnos a confiar más en el Señor y no en cualquier otra cosa que haya por ahí. Por ejemplo, ¿en qué confiaban ellos? El versículo 13 dice, en la hermosura, en la belleza. Si ustedes leen Amós, en el capítulo 6 hay una parte que dice que ellos tenían casas de marfil. O sea, ellos se fijaban mucho en las cosas exteriores, en la belleza, pero esa belleza el día del juicio no sirve para nada. Luego dice que los jóvenes iban a desmayar, la juventud, el vigor de la juventud, pero esa juventud en el día del juicio no sirve para nada. Luego dice que los que juran por el camino de Dan era un lugar donde el rey Jeroboam I colocó allá un becerro de oro y allá se adoraba ídolos paganos. Entonces él está diciendo, esos que confían más en los ídolos de esta tierra, esos van a caer. Esos que juran, es decir, que confían por cualquier cosa, menciona el camino de Beerseba. No se sabe quizás exactamente a qué se refirió Amós con esto. Puede ser que ellos juraban por cualquier cosa, hasta por un camino, o que simplemente como Beerseba y Dan estaban en polos opuestos, quizá él quiso decir que estas personas eran idólatras en todos sus caminos, eran idólatras en todo lo que hacían. Y el resumen de esto que le estoy diciendo de estos 2 versículos es que cualquier cosa que busques para aferrarte que no sea Cristo, no es más que arena suave que te hundirá más y más en el pecado. Te lo voy a repetir. Cualquier cosa que busques para aferrarte que no sea Cristo, no es más que arena suave que te hundirá más y más en el pecado. Hablando con relación al juicio y todo esto, 2 de Pedro 3, del 10 al 11, dice Pedro, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual todos los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y dice, 2 de Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, que si sabemos que llegará un día donde todo lo terrenal no tendrá ningún valor, ¿por qué seguir confiando más en lo terrenal que en las cosas del cielo? ¿Por qué seguir confiando tanto en las cosas que vemos y no en las cosas que no vemos que están allá en el cielo?
Si Pedro hubiese sido dominicano escribiendo este texto, quizás hubiese dicho en 2 de Pedro 3:11 que hay que tener la cara y la cachaza muy dura para que nosotros, aún sabiendo que todas las cosas terrenales son pasajeras, sigamos confiando más en los dioses de la tierra que en nuestro Señor que está en los cielos. En conclusión, decíamos que la palabra de Dios es un mensaje de advertencia, primero, porque nos advierte acerca de las consecuencias del pecado. Segundo, nos advierte acerca de la gravedad de ese mismo pecado. Y tercero, nos advierte acerca del juicio venidero en contra del pecador. Y si titulamos esta meditación como la palabra de Dios, una verdad que advierte y libera, faltaría una pregunta por contestar, y es, ¿por qué decir que la palabra de Dios libera? Te lo voy a explicar de la siguiente manera. Imagínate que tú vas en una carretera oscura, sin luz, y en medio de la carretera tú te encuentras un letrero que dice: peligro, devuélvase, puente caído. Todo el que pase por esa carretera y tenga ese letrero, cuando ve el letrero que le advierte que el peligro está de frente, será libre de tomar la decisión: si me devuelvo o si continúo, sé que me voy a ir en el barranco. Ahora, si tú quitas ese letrero en medio de la noche, todo conductor que pasará por ahí será esclavo de ese abismo, será esclavo de la desgracia. Y el hecho de que la palabra de Dios nos advierta acerca de lo que es el pecado, nos advierta acerca de sus consecuencias, el hecho de que la palabra de Dios te abra los ojos para que puedas ver lo que hace el pecado y lo que es el pecado, es la razón por la que la palabra de Dios nos libera de ese mismo pecado. Porque la palabra de Dios nos permite ver más allá de nuestras propias ideas y de nuestros propios deseos, y nos abre a la posibilidad de escoger un camino mejor, que es el camino de vivir para Dios, para la gloria de su nombre. Evangelio de Juan 8, 31 y 32 dice que Jesús le dijo a los judíos que habían creído: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso todos lo sabemos muy bien, eso está incluso hasta en nuestro escudo patrio. De manera que, ¿qué es la verdad? La palabra de Dios es verdad. Y esa verdad te lleva a la verdad encarnada, que es Jesucristo. Así que mi consejo es que obedezcamos la palabra de Dios. Para este sermón no se requieren muchas aplicaciones prácticas, porque la aplicación práctica es una y fácil de expresar, aunque difícil de practicar, y es obedecer la palabra de Dios. Esa es la aplicación, porque ser un buen oidor de la palabra de verdad es conocer la verdad para vivir en la verdad. Amado amigo que no has conocido a Cristo, si quieres vivir en la verdad, entrégate